Hoy 5 de marzo, la Iglesia celebra a San Juan José de la Cruz. El día de la Asunción de 1654, nació en la isla de Isquia, frente a Nápoles, un niño que fue bautizado el mismo día con los nombres de Carlos Cayetano. Sus padres, José Calosirto y Laura Carguilo, formaban un matrimonio acomodado y ejemplar e hicieron cuanto estuvo en su mano por educar cristianamente a sus numerosos hijos. Su casa estaba abierta a los pobres, sobre todo a los pobres vergonzantes, y doña Laura preparaba alimentos y medicinas y los llevaba personalmente a los enfermos. 5 de los 7 hijos entraron en religión. Entre todos ellos se distinguió Carlos por su precoz piedad y su carácter apacible. Sus padres reconocieron pronto la santidad de aquel hijo y le dejaron en libertad de seguir los caminos por donde le llevaba la gracia, aun cuando les parecieran un tanto extraordinarios. Para poder dedicarse más libremente a la oración, Carlos dormía en el rincón más remoto de su casa. Como no tenía dinero para comprar instrumentos de penitencia, se fabricó una disciplina con algunos clavos e hizo grandes ayunos desde muy niño. Nada tiene de extraño que, después de una infancia semejante, Carlos se haya sentido llamado a la vida religiosa. Con el objeto de obtener la luz del cielo para su elección, hizo una fervorosa novena. Justamente cuando Carlos acababa de terminarla, llegaron a la hospitalaria casa de doña Laura 2 frailes franciscanos de la Reforma de San Pedro de Alcántara. El muchacho, muy impresionado por la pobreza y santa conversación de aquellos hijos de San Francisco, partió con ellos al convento de Santa Lucía del Monte, en Nápoles, para consultar a los superiores sobre su vocación. Ahí entró en contacto con el padre Carlos de las Heridas de Jesús y ese experimentado director descubrió en el joven las semillas de una gran vocación. Durante 9 meses puso a prueba su abnegación y le enseñó el método de oración mental de San Pedro de Alcántara. Al cabo de ese período, Carlos, que no tenía más que 16 años, tomó el hábito de San Francisco. Junto con el hábito, recibió el nombre de Juan José de la Cruz. El joven novicio correspondió plenamente a las esperanzas de sus superiores. Su fervor, humildad y obediencia eran viva imagen de los de San Pedro de Alcántara. La mejor prueba de la estima en que tenían al santo sus superiores es que le confiaron el nuevo monasterio de Piedimonte de Alife, aunque todavía no había cumplido los 21 años ni había recibido la ordenación sacerdotal. El joven fraile decidió hacer de su convento una réplica exacta del pequeño monasterio de San Pedro de Pedrosa y trabajó en ello con sus propias manos. En lo más crudo del invierno, descalzo y sangrando de los pies, acarreaba piedras para la construcción hasta la cumbre del monte. San Juan José había querido permanecer diácono para imitar, hasta en eso, a su seráfico padre San Francisco, pero sus superiores no se lo permitieron y el santo celebró su primera misa el día de San Miguel de 1677. Un mes después, a pesar de su juventud, recibió la licencia de oír confesiones. Lo más extraordinario fue que aquel joven, a quien la pureza de su corazón había preservado en la mayor ignorancia del pecado, resultó de una penetración y una prudencia admirables en el tribunal de la penitencia. Por aquella época, Juan José concibió el proyecto de construir algunas ermitas en un bosque cercano al convento para que sus hermanos pudiesen retirarse a ellas durante algunos períodos de especial austeridad, como lo hacían los primitivos franciscanos. Sus superiores aprobaron de buen grado el proyecto y las ermitas fueron un medio de gran progreso espiritual para la comunidad. El santo tuvo que arrancarse de su retiro para desempeñar el difícil y delicado cargo de maestro de novicios. También en esto tuvo gran éxito, pues, si bien inculcaba a sus novicios la estricta observancia de la regla, no les imponía las austeridades que él practicaba. Al contrario, decidió establecer un tiempo de recreo obligatorio. Más tarde, fue llamado a ejercer el superiorato en el convento de Piedimonte. Después, tras un corto período de trabajo directo con las almas,
fue nombrado nuevamente superior. Atravesó por entonces por una temporada de gran aridez y desolación, a la que puso fin la aparición de un hermano lego difunto quien le aseguró que Dios estaba con él. A raíz de aquella visión, empezaron a manifestarse los poderes milagrosos del santo, quien obró numerosas curaciones y multiplicó varias veces la comida en su convento. Su fama se extendió tan rápidamente que cuando fue a Ischia para ver a su madre en su última enfermedad, se le aclamó como santo. A un segundo período de maestro de novicios sucedió un tercer período de superior del convento de Piedimonte, al fin del cual una enfermedad le puso a las puertas de la muerte. Dicha enfermedad había sido producida por el exceso de penitencias y austeridades, pero apenas se había repuesto de ella, tuvo que tomar parte muy activa en la crisis que estuvo a punto de acabar con los franciscanos de la Reforma de San Pedro de Alcántara en Italia. Según lo ordenaba un breve pontificio, el oficio de provincial y otros importantes cargos de la orden tenían que ser desempeñados por españoles. Esto produjo graves dificultades, en parte por las diferencias de razas, pero sobre todo porque, siendo muy pocos los frailes españoles que se hallaban en Italia, era difícil encontrar entre ellos a hombres suficientemente dotados para el gobierno. Las dificultades fueron en aumento hasta que los españoles obtuvieron la separación completa de los italianos y se quedaron con dos conventos, uno de los cuales era el de Santa Lucía del Monte. Desorganizados y amenazados con la supresión, los frailes italianos volvieron sus miradas al padre Juan José. La prudencia, la personalidad y la reputación del santo consiguieron la perfecta unión, redujeron la oposición, acallaron la maledicencia y finalmente obtuvieron la licencia de Roma para la organización de la nueva provincia. En un momento dado, los frailes tuvieron que contentarse con tener un techo, por no decir nada de las privaciones que hubieron de sufrir, pero el padre Juan José lo soportó todo alegremente, pues consideraba que las dificultades les asemejaban a su santo fundador. En cuanto vio bien encaminada su provincia, el santo, que ejercía el cargo de provincial, decidió abandonar el superiorato y retirarse a la oscuridad. Pero la oscuridad no existía para él, pues su santidad, sus milagros y las conversiones que había logrado lo hicieron muy famoso. Para entonces era ya muy anciano y sufría de una parálisis parcial, pero en cuanto aparecía en la calle, apoyado en su bastón, le seguía una multitud que quería su bendición y su consejo, y las gentes llegaban hasta arrancarle hilos del hábito para conservarlos como reliquias. En 1722, las dos casas de Nápoles fueron devueltas a la provincia italiana. San Juan José se retiró a la de Santa Lucía para cumplir la promesa que había hecho de que sus restos reposarían ahí. No podemos dejar de mencionar uno de los milagros que narra su biógrafo, tanto por la gran sensación que causó, como por el número de testigos que lo presenciaron. Durante la octava de la fiesta de San Genaro, el padre Juan José quiso ir a la catedral a venerar las reliquias del santo. Se hallaba entre la multitud cuando alguien le arrebató su bastón, sin el cual no podía dar un paso. Sin inmutarse por ello, el hombre de Dios invocó a San Genaro y al instante fue transportado primero hasta cerca del púlpito y luego hasta la puerta de la catedral. Se hallaba sentado en la escalinata, sin su bastón, cuando llegó en un carruaje el duque de Lauriano, que, sorprendido al verle ahí, le preguntó si podía ayudarle. «He perdido mi bastón», replicó el fraile alegremente. El duque le ofreció llevarle en su carruaje al convento, pero el santo le dio las gracias y le aconsejó que entrase en la catedral diciendo: «Ahí veréis mi bastón». El duque obedeció, pero antes de que pudiese llegar al altar mayor, oyó que la multitud gritaba: «¡Milagro! ¡Milagro!». Levantando los ojos, el duque vio el bastón del santo que volaba sobre las cabezas de los fieles a un poco más de 1 metro de altura. Los que se hallaban fuera vieron que el bastón atravesaba la puerta, golpeaba suavemente con el pomo el pecho de San Juan José
y se posaba finalmente en su mano. El anciano lo tomó alegremente y echó a andar hacia el convento, tan aprisa como podía, abriéndose paso entre la multitud que le aclamaba y desgarraba su viejo hábito. Además del don de milagros y de profecía, San Juan José tuvo numerosos éxtasis, levitaciones y visiones celestiales. Se cuenta que durante casi toda su vida pudo leer los pensamientos de quienes iban a consultarle como si los llevasen escritos sobre la frente. Cuando se aproximaba la fecha de su muerte, San Juan José recibió un aviso del cielo y así lo dijo a sus hermanos. Sin embargo, no interrumpió su trabajo habitual. A las 2 de la mañana del 1 de marzo de 1734, sufrió un violento ataque de apoplejía del que ya no volvió en sí. Murió 5 días después, a los 80 años de edad. Fue enterrado en Santa Lucía del Monte, con el hábito que había llevado siempre. Su tumba se convirtió inmediatamente en un lugar de peregrinación. Su canonización tuvo lugar en 1839.